conocido como carecen. Bienvenidos a los talleres en línea de la escuela Evergreen. La presentación de esta noche le dará información sobre atención médica y asistencia gubernamental disponible. El condado de Nassau ha sido especialmente afectado por COVID-19. Es importante que las familias tengan opciones de atención médica, especialmente ahora. Este taller le dará información para tomar medidas para protegerlo a usted y a su familia. Hay documentos que puede descargar en el sitio web que facilitarán el seguimiento de la presentación de esta noche. El presentador presentará durante unos 20 a 25 minutos y luego habrá una sesión de preguntas y respuestas durante los últimos 5 a 10 minutos. Puede hacer una pregunta publicándola en el cuadro de preguntas, que es en el cuadro de chat, en el panel de control, en el webinar a mano derecha. Great. So thank you. I'm Samantha, and today we're going to talk about a couple different main questions when we talk about healthcare. So those will include your rights, what happens if you don't have medical insurance, what impact your immigration status has, as well as accessing medical services during COVID-19. Buenas noches, mi nombre es Samantha. Esta noche vamos a hablar de cuáles son sus derechos sobre cuando obtiene atención médica, qué pasa si no tiene seguro médico, si es importante el estatus migratorio usted y acceso a servicios durante el COVID-19. So first we'll talk a bit about your basic rights. So one of the main rights is that you have the right to receive emergency treatment regardless of your capacity to pay or your insurance coverage or your immigration status. Primero vamos a hablar de los derechos básicos en el acceso a atención médica. Usted tiene derecho a recibir tratamiento médico de emergencia sin importar su seguro médico, si usted tiene seguro médico o no, sin importar su estatus migratorio. And while there are laws that require hospitals to give you treatment, it doesn't guarantee that the treatment will be covered, that the costs will be covered. And we'll talk a bit more about financial options. Hay leyes federales que requieren que cualquier persona que llegue a una sala de emergencia sea estabilizado y tratado independientemente del seguro o la capacidad de pagar, o sea, si tiene seguro médico o no. Pero también hay algunas regulaciones que no garantizan que ese tratamiento va a estar completamente cubierto. Pero ya más, no le garantiza que los costos de tratamiento estén cubiertos, pero vamos a hablar de eso más en luego. Another basic right is to privacy. Your personal information, including your immigration status, will not be shared, right? A doctor, a nurse, the reception, right? Medical staff members will keep it private. They will not ask for it, and you don't have to worry about immigration officers getting information, and we'll talk more on this too. Otro de los derechos básicos es la privacidad. Usted tiene derecho a la privacidad y los proveedores médicos, los médicos, las enfermeras, nunca van a decir su información de salud. Tampoco nunca ningún trabajador del hospital le va a pedir por su información de inmigración. La única vez que usted va a dar la información de inmigración es si va a solicitar algún seguro médico. Yeah, so if I apply for my own insurance, my immigration status is part of my eligibility. If I apply for my daughter's insurance, my immigration status is not part of her eligibility. So, como le repetí, la única vez que usted va a divulgar su estatus migratorio es si usted aplicó por un plan médico. Ahora, si usted aplicó para un plan médico para su hijo, solamente usted va a divulgar el estatus migratorio de su hijo, no el de usted.
Also, the medical workers might ask for a photo ID to confirm that you are the person in the medical records and just have that confirmation. But if you don't have a photo ID, you don't have anything to present and you will still get medical attention. También en el hospital, el médico o alguien del hospital le puede solicitar una identificación con foto, pero solamente es para confirmar que usted es la persona que dice ser. Pero si no la tiene, tampoco hay problema, no la tiene que dar. And another basic right that everyone has is access to the language that you speak, right? So you should receive treatment and information in the language you are comfortable speaking. El derecho básico que usted tiene derecho es acceso al idioma, o sea, usted tiene derecho a acceso a la información relacionada con su salud en el idioma que usted habla, en el idioma que usted se sienta más cómoda. Ese es su derecho. Yeah, so if they don't have an interpreter or bilingual staff in person, they should do phone interpretation, right? So you should be totally aware and understanding, right? It shouldn't be everything in English and you are in the dark. Si no hubiera algún personal que hable, que sea bilingüe, o sea, que hable español, si es su idioma preferido, el centro médico del hospital debe de proveerle interpretación por teléfono. Nunca usted debe de conformarse con que le digan que solamente es inglés, porque usted tiene derecho a información en su idioma. Nunca debe de quedarse inseguro de alguna información médica hasta que usted no esté con 100% que la entendió. So we'll talk a bit about what happens if you don't have medical insurance. Vamos a hablar ahora qué pasa si usted no tiene seguro médico. So if you don't qualify for other medical insurance programs, if you have an emergency, maybe you get into a car accident, or now with all of the COVID-19 pandemic happening, you can apply for medical or emergency Medicaid in order to cover emergency costs. It is free, but only for emergency attention. Si usted no tiene seguro médico y anteriormente no cualificó para el Medicaid, usted puede solicitar el Medicaid de emergencia. Está disponible para personas con bajos recursos económicos y personas que no califican para el Medicaid debido a su estatus inmigratorio, pero que este Medicaid de emergencia es gratis y solo cubre el costo de atención que sea algo de emergencia. And you can apply for it before you need it so that you have up to 12 months in which you can use it after you apply, right? So applying before an emergency happens. Usted puede solicitar el Medicaid de emergencia antes de que pase la emergencia y es válido por 12 meses. Entonces usted puede aplicar aunque no tenga una emergencia, pero ya va a estar disponible para si algún día pasa la emergencia. And so you have the 12 months after you apply. It also covers the 3 months before you apply. So you have 12 months of coverage after and 3 months before, right? Maybe you get into an accident and then a month later you find out that you're eligible, right? So there is a wide window of coverage. Okay, so el Medicaid de emergencia usted lo puede usar, es válido por los 12 meses siguientes, pero también es válido por los 3 meses anterior al mes que usted aplicó. Vamos a suponer que usted tuvo una emergencia en enero, pero no fue hasta febrero que usted se enteró que tenía derecho a ese Medicaid de emergencia. Usted cuando lo solicita, usted tiene derecho a que le cubran los gastos de la emergencia que tuvo en enero. So, 3 meses antes sería noviembre, diciembre, enero. There's also a program called Charity Care.
where all of the hospitals in New York are required to help all of the low-income people pay for their medical attention, right? It might still be cheaper to get help at a public health center than to go with this, but it is an option in case you do have an unexpected cost at a hospital or other center. También en Nueva York hay un programa que se llama Cuidado de Caridad. Si usted no puede pagar la factura del hospital, usted se comunica con la oficina de negocios del hospital y le pregunta por el programa de cuidado de caridad o charity care en inglés. Es como ella le dice, es requerido de todos los hospitales de Nueva York. Ayuden a todas las personas de bajos ingresos a pagar por la atención médica. Puede ser más barato si usted va a un centro médico público, dependiendo si la emergencia le permite ir a un centro médico público, el servicio va a ser más económico. So at different community health centers, they have a sliding scale where the cost of your treatment depends on your income. If you make less, you pay less. If you make more, you pay more. Muchos de esos centros de salud y clínicas ofrecen tarifas que están en una tabla de ingresos. Es una tarifa que usted va a pagar de acuerdo a su ingreso. Si usted tiene un ingreso más bajo, entonces paga más bajo. Si gana más, pues obviamente paga más. Pero se basa en el número de personas que viven en su hogar y en los ingresos mensuales. And also, all children are eligible for health insurance in New York, regardless of their immigration status. So if they aren't eligible for Medicaid, they can get covered under the Child Health Plus program. Todos los niños en Nueva York son elegibles para la cobertura de seguro médico, independientemente de su estado migratorio. Si su niño no es elegible para el programa de Medicaid, que es el programa gratis de seguro médico, entonces puede obtener una cobertura bajo el programa Child Health Plus. And so here I have a link that gives you more information about the Child Health Plus program. Let's see, there we go. So it has, the number of people in the household and then the income levels so that you know how much it might cost. Esa es la página donde usted puede ver la tabla de ingreso para el plan médico de los niños. Si usted ve por el número de personas en la casa y el ingreso mensual, te dice si el niño califica gratis o si hay una cuota hay de $9 hasta el máximo que son $60. As a result of the coronavirus pandemic, there is a special registration period for New York State of Health, our public health insurance essential plan program. Debido a la emergencia que hay en Nueva York por el COVID-19, el gobierno extendió el periodo de inscripción para seguro médico. Ahora mismo, si usted no tiene seguro médico, usted puede pedir una cobertura y usted tiene hasta el 15 de mayo del 2020 para aplicar. And then if someone lost their job, and as a result of losing their job, lost their coverage, they have up to 60 days after losing their coverage to get new insurance. So maybe they've, lost income, so now they might be eligible for different lower income plans as well. Si usted perdió el plan médico debido a quedarse sin trabajo, usted tiene hasta 60 días después para pedir cobertura de plan médico. Debido a que usted perdió los ingresos, usted puede ser elegible para el Medicaid, el plan esencial o los planes de salud calificados subsidiados y para sus niños el Child Health Plus. Depende del ingreso.
So now we're going to talk a bit about impacts on your immigration status if you get medical attention. Ahora vamos a hablar del impacto en su estatus inmigratorio si usted necesita ayuda médica. So in general, you should not be afraid to get medical treatment because of your immigration status. Doctors and medical staff will not report you to immigration agencies. They will not track your status, and they simply want you to get the medical treatment that you need, right? They don't want you to be afraid. Usted no debe de tener miedo a buscar ayuda médica si usted lo necesita. Los médicos, las enfermeras, nadie le va a preguntar por su estatus inmigratorio, tampoco lo van a reportar a la agencia de inmigración, no lo van a perseguir, no van a rastrear su estatus inmigratorio. Usted no tiene que indicar su estatus migratorio porque al médico y a la enfermera lo único que le interesa es que usted esté bien. And if there's a question on a form about your social security number or some sort of information that you don't have, right? If you don't have a social security number, you can't report it. You don't have to justify it, just indicate you don't have one. Y si en el cuestionario del hospital hay en la forma que le pide su número de seguro social, obviamente si usted depende de su estado migratorio, a lo mejor no va a tener seguro social, usted no tiene que justificar, usted solamente lo deja en blanco, diga que no tiene, pero usted no tiene que dar un motivo porque no está dando el número de seguro social. You might not be eligible for certain types of health coverage because of your status, right? Medicaid, if you're undocumented, you can't qualify for standard Medicaid, but you can get emergency Medicaid. However, you can still access quality medical care that's low cost through the different health centers. Es posible que usted no sea elegible para ciertos seguros de salud debido al estado migratorio. Incluso si usted no calificó para el programa de seguro Medicare, el Medicare regular, debido a su estatus migratorio, usted todavía va a recibir atención médica de alta calidad y a bajo costo en los centros de salud comunitarios. So a good example are the family health centers. There are several locations in Nassau County, including in Hempstead on Main Street. So that's a very good place to get good, wide-ranging doctor's visits at a low cost. Las clínicas que son federalmente subsidiadas son clínicas que están en todo el condado de Nassau y allí usted va a recibir atención médica de calidad igual que en cualquier otra oficina. Esas clínicas están patrocinadas por el gobierno y allí, no importa el estado migratorio, usted puede recibir muy buena ayuda médica. Tienen muchos servicios en esas clínicas. Tienen medicina para los adultos, la familia completa, para los niños, tienen médicos para la mujer, tienen dentistas, tienen servicio de consejería y allí también está el servicio de WIC, que son para la alimentación de los bebés. So now talking a bit about accessing medical services during this pandemic. Ahora vamos a hablar dónde usted puede acceder a cuidados médicos durante esta pandemia. So there are a variety of testing facilities that provide free coronavirus tests Monday to Friday, 9 a.m. to 1 p.m., and you must have an appointment. Usted puede obtener una cita para hacerse la prueba del coronavirus totalmente gratis. Hay clínicas en Hempstead, Almont, Westbury y Freeport. Están abiertas de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde, pero usted necesita hacer una
una cita previa para ir a hacerse la prueba. Usted puede llamar al número 516-396-7500 para solicitar una cita. Esto es para hacerse la prueba del COVID-19, totalmente gratis. I've heard of someone who, for whatever reason, didn't go to one of the free testing sites and they went to an urgent care or somewhere like that and got a test, but it wasn't fully covered by their insurance because they didn't go through this whole process. So make sure if you want it to be free, to just call and make an appointment and follow the instructions so that you don't have to pay any money for it, right? Because the insurances might have a certain protocol. Ella indica que ella sabe de algunos casos que la persona prefirió ir a la clínica de urgencia privada a hacerse la prueba del COVID y terminó con una factura del seguro médico porque el seguro médico no le cubrió el costo completo. Porque pues algunos planes médicos tienen sus regulaciones. Queremos informarle que si usted necesita que la prueba sea totalmente gratis, debe solamente ir a estas clínicas en el condado de Nassau. So again, talking a bit about immigration, it will not have a negative effect on your immigration status if you get a test or treatment for coronavirus. It will not have a bad effect. Usted no tendrá un impacto negativo en su estado inmigratorio si usted se hizo una prueba del coronavirus gratis. Usted no tiene que preocuparse de que los servicios de salud del coronavirus tengan un impacto en un cargo público porque ya esos son fondos federales asignados para estas pruebas totalmente. So here are the flyers in English, here it is in Spanish, and then Haitian Creole. Este es la boleta de información del lugar donde usted puede hacerse la prueba del coronavirus 19 totalmente gratis. Usted ve aquí a la izquierda que están las direcciones, está en la Freeport, en la Main Street en Hempstead Turnpike en Elmont y en la Union Avenue en Westbury. Están las 4 clínicas para hacerse la prueba de coronavirus gratis. So what if you or a family member are sick, but it isn't because of coronavirus? ¿Qué pasa si algún miembro de la familia o usted está enfermo, pero no es debido al coronavirus? So try to limit going to the doctor in person so that you don't get exposed to the virus and bring it home or to bring anything into the doctor's office. Limite ir a la oficina del médico mientras sea posible. Mejor limítese a llamar si su condición así lo otorga. Así usted se está cuidando para no exponerse a obtener el virus de corona y también protegiendo a su familia porque puede ser que en la oficina se lo contraiga y lo traiga a la casa. Muchas oficinas médicas están ahora ofreciendo los servicios de telehealth, que es que el médico lo llama por la cámara usando su celular, no tiene que tener computadora, y el médico hace la consulta por cámara. So here they have how to make an appointment, and they also have a video in Spanish about what the visit will be like. Allí en la página de las clínicas subsidiadas por el gobierno federal, que son gratis o depende de su ingreso, como le dijimos anterior. Allí están las instrucciones en español, cómo usted puede solicitar una consulta por medio de videollamada. Usted puede hacerlo en línea, puede solicitar la consulta en línea o usted puede llamar a la oficina y con mucho gusto las recepcionistas lo ayudan para que el médico lo pueda ver por videollamada. And they also have some helpful hotline numbers if you have more of an emergency. Allí también puede encontrar los números de emergencia si usted de verdad tuviera ninguna emergencia médica.
So if you do go in person to a doctor, it will be different. You might have rules about how many people can be in the office or how to enter the building. And remember to always wear your mask and stay physically distant. Si usted decidiera ir a la oficina médica personalmente, puede encontrar que el proceso va a ser más diferente a lo normal. Por ejemplo, van a haber algunas reglas especiales, a lo mejor no van a permitir que usted lleve un acompañante con usted. Pueden haber instrucciones diferentes de por dónde usted va a entrar en el edificio. Puede ser que la salida sea otra puerta. Y recuerde que siempre, siempre use su mascarilla facial y mantenga la distancia de 6 pies de las otras personas. Great, and to finish out, here are some resources that might be helpful. On the Caracen website page, we have some online resources. Para finalizar, aquí hay algunos recursos que pueden ayudarlo ahora. Aquí está la página de web de Carecen, que es de la organización que la señorita Samantha pertenece. Es muy fácil, es www.carecenny.org. Allí usted va a encontrar todos los recursos, va a encontrar la información de la que estamos hablando en español y va a encontrar maneras de usted comunicarse con ellos para que ellos los guíen en el proceso, si usted tiene alguna duda. Una página con mucho recurso. And the Nassau County Office of Hispanic Affairs website and Facebook page, where we and the office also share many resources about coronavirus, employment, legal information, immigration information. There are lots of resources available here as well. Usted también puede conseguir a la oficina de Carecen en la página de Facebook y va a conseguir también, allí está el enlace para contactar la oficina del condado de Nassau de asuntos de los hispanos. Y también la Oficina de Asuntos de los Hispanos tiene una página en Facebook también. Allí usted puede ver la dirección para la página web. And then the Health and Welfare Council of Long Island helps people apply for health insurance. So if someone is trying to get coverage, they can call and get help from a health insurance navigator. Esta página es muy importante. Esta página es la página de salud y bienestar de Long Island. Aquí usted va a encontrar un trabajador que lo conocemos como un navegador. Es la persona que lo va a ayudar gratuitamente en todo el proceso de aplicar para seguro médico. Se llama Salud y Bienestar de Long Island, que es Home and Wellness. Okay, yeah. Healthcare. The last resource, here's a poster. This is also part of the handouts that people can access, and it has a lot of Know Your Rights information about healthcare in general, and it's in bilingual English and Spanish. Otro hoja de información, usted la puede encontrar en la página de web. Allí están todos los derechos que usted tiene a la hora de buscar atención médica. Está en inglés y en español. Y allí va a encontrar todos los derechos más números de teléfono. Mire, ahí está, ¿ves? Como qué pasa si no puede pagar un seguro médico y no tiene estatus migratorio. Está todo aquí. Yo les recomiendo que de verdad busquen la manera de imprimir esta página y siempre la carguen en su cartera, por si se le presenta la necesidad de ir al hospital y no sabe qué hacer. Yeah, so there's a lot of information there for them to check out. And so that'll be in the handouts. And there's also... Eso va a estar en el folleto de este taller. And yeah, so if people have questions, they can contact, oops, sorry, that's a phone alarm. They can contact us at Carecen, and we're happy to help people. They can also reach out to the ONA hotline for more information and help.
Si usted tiene alguna pregunta relacionada a navegar para aplicar para el seguro médico, cualquier pregunta que tenga que ver con obtener el cuidado médico, por favor no duden en llamar a la oficina de Carecen. Ellos están muy disponibles, siempre pendientes de ayudar a la comunidad. Ellos siguen trabajando desde las casas. El número de teléfono es el 516-489-8330. 516-489-8330 y también puede llamar a la línea de ayuda para nuevos americanos de Nueva York o se conoce como ONA. El número de teléfono es el 1-800-566-7636. Lo repito, 1-800-566-7636. And at that hotline number, they can also ask questions about immigration and legal resources and really any wide-ranging issue they have. And at Carecen, we're happy to help with immigration legal questions, as well as different community topics like we talked about today with healthcare or unemployment or tenants' rights or just whatever they're facing. En esa oficina de nuevos americanos, la ONA, allí usted puede llamar y le dan mucha información sobre inmigración, sobre las leyes de inmigración. Y si usted también llama a Carecen, Carecen tiene muchísima información también relacionada a los derechos de inquilinos. Great, so thank you so much for joining us, and I hope this is helpful for everyone. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y esperamos que le haya servido de mucha ayuda. Es importante conocer los hechos, especialmente durante esta crisis. Hay asistencia disponible para nuestras familias. Le damos ánimo a la familia, animamos a las familias a acceder a estos recursos que necesitan. Esta sesión ha sido grabada y estará disponible en el sitio web de la escuela de Evergreen para que usted la pueda ver. Consulte a la sección de videos archivados en la www.escshops.org. Nosotros tenemos más talleres programados para esta semana, la próxima semana. Tendremos un taller sobre cómo solicitar beneficios de desempleo el miércoles a las 6 de la tarde, el taller de inglés, y el taller de español será a las 7 de la noche. Únase a nosotros para estos talleres. Queremos agradecer a Samantha Path y a Carecen por presentar este tema a la comunidad. Y yo también le doy muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ahora vamos a pasar a la sesión si alguien tiene preguntas, por favor. Parece que no hay preguntas.